Hola, hola, buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones del Señor. Les damos una cordial bienvenida. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir y estamos en esta mañana prestos para comenzar este tiempo de oración y de ayuno en compañía de todos los santos. La verdad, nos complace muchísimo que podamos tener estos tiempos, porque de las cosas que más necesitamos nosotros en estos momentos es de poder orar al Señor y ser de gran bendición por medio de orar. Oscar tuvo un tiempo de devocional hermoso en donde nos enseñó que nosotros como vasijas de barro siempre vamos a cumplir un propósito creado específicamente para nosotros, porque nuestro hacedor es el Señor. Y qué bonito, de verdad que bendigo la vida de Oscar, porque es una extraordinaria manera de poder comenzar y de poder llegar a tener ahora un tiempo de oración en la cual nosotros dediquemos este tiempo a lo que realmente significa poder llegar y orar por las personas. Yo quiero decirle, por ejemplo, como pastor de la iglesia, estoy muy feliz, estoy muy gozoso de ver que nuestra iglesia, el centro de nuestra iglesia, tiene unos ejes centrales muy importantes, entre los cuales está, el primero de ellos es la oración. El hecho de poder tener nosotros un grupo de hermanos intercesores, un ministerio definido de intercesores, es algo muy, pero muy valioso. ¿Por qué tan valioso? Porque la oración, mis amados hermanos, es lo que nos une a nosotros al Padre. No hay manera de que alguien pueda llegar a decir que es cristiano y que no ore, por ejemplo. Eso no, o sea, no se puede concebir, no es propio de poder uno concebir esto. No porque yo lo esté diciendo, sino voy a colocar un ejemplo sencillo. Nosotros vivimos con nuestros hijos todos los días. ¿Podría yo llamar a mi hijo hijo si nunca le hablo? Seguirá siendo hijo. Pero qué extraña relación, ¿no? La que tendríamos, porque entonces nunca nos comunicamos, nunca nos hablamos, y por ahí de vez en cuando llegar y decirle, hola, hola, y ya, no. A eso es que me refiero con la oración. Y esta, nuestra iglesia, Aposento Alto Gemir, es una iglesia que está fundamentada en la oración de en todos los santos para poder llegar a lograr y conquistar cosas que de pronto normalmente no lo podemos hacer. ¿Y quién es el que nos respalda? No, nosotros estamos respaldados por el Señor Jesucristo. Estamos respaldados es por aquel que realmente puede llegar a darnos a nosotros siempre la seguridad de que confiamos en Él, contamos con Él, y además de todo, como lo dice el apóstol Pablo, aquel que ha dado a su Hijo por nosotros, ¿será que no nos dará juntamente con Él todo aquello que nosotros le pidamos? Ahí está la oración, le pidamos. Por eso, mis amados, cada vez que usted esté convocado, y esto es un consejo que doy, no solamente para la iglesia Aposento Alto Gemir y todo el grupo del ministerio de intercesión, sino para todos aquellos hermanos en Cristo y para todos aquellos que llegan ocasionalmente a nuestras transmisiones. Yo quiero decirles a ustedes algo muy importante. Cuando su pastor, cuando su líder, cuando seamos convocados a orar, nunca se haga de rogar. Nunca, jamás. Yo estoy convencido, voy a colocar otro ejemplo, que si en este momento, a ver, digamos una persona que sea muy conocida, vamos a colocar a alguien de aquí local. Si el alcalde de Bucaramanga tomara el teléfono y le dijera a usted, a ver, Wilson, ¿cómo te va? Te habla el alcalde de Bucaramanga, mira, te espero el lunes a las 2 de la tarde, ¿usted se haría esperar? Yo creo que usted comenzaría a decir, wow, he sido convocado por el alcalde, y de inmediato estaría usted buscando las maneras más prácticas para poder llegar a tiempo
es nunca llegar tarde. Yo estoy convencido que nunca llegaría tarde, llegaría justo a tiempo, llegaría bien presentado, con el mejor perfume, ¿no es cierto? Causando una muy buena imagen, una muy buena impresión. Esto es apenas obvio, porque pues estamos siendo convocados por alguien que sencillamente reúne el equivalente de la palabra importante en nuestra ciudad, que sería el alcalde. Pero ahora, ¿por qué no lo hacemos con Dios? Dios todos los días nos está convocando, nos está esperando. Él dice, entren, entren a su habitación, cierren la puerta, allí en el lugar secreto, y entonces todos allí dicen, yo los escucharé. ¡Qué lindo! De verdad que deberíamos, esto es una muy buena sugerencia, deberíamos de tomar mucho más aprecio por los tiempos de oración, por los tiempos de poder estar reunidos con el Señor, porque, a ver, ¿qué cosa hay aquí en este mundo que sea más importante que Dios? Que sea más importante que estar reunido con el Padre Celestial, con aquel que realmente es quien nos da todo. ¿Qué cosa más importante en este mundo podría llegar a desplazar al Señor? Nada, nada. Y pues es apenas lógico, quiero comentarles antes de orar y comenzar este tiempo. Todas las noches, yo creo que todo el ministerio de intercesión lo conoce. Todas las noches les estoy enviando, y tengo una lista de envío que reúne más o menos 103 personas, a las cuales le envío todas las noches una ilustración o una palabra cortica con una aplicación bíblica acerca de algo de nuestra vida. Es algo muy motivante, pero que quiero buscar por medio de eso terminar orando, y que esta oración sea como el impulso para que las familias o para que todo aquel que lo escucha no termine el día así como tal, como que me voy a dormir y me olvido de todo, no, sino lo que quiero es dar como un impulso, una motivación para que precisamente terminemos las noches orando y dándole gracias al Señor. Yo sé que usted la recibe. Y allí mismo les estamos comunicando a la gente, y desde hace más o menos cerca de 3 meses le estamos comunicando a todos que cuando tengan un motivo de oración, si usted tiene un familiar enfermo, si usted tiene alguien muy cercano a usted, alguien de mucho afecto que usted conoce, que usted quiere no solamente orar usted, sino también le pide ayuda al Ministerio de Intercesión, por favor hágalo. Estamos para eso, queremos orar, queremos ayudar. Y hemos podido ver la respuesta del Señor en muchos milagros que han sucedido, en muchas cosas que hemos podido encontrar. Mire, quiero dar hoy testimonio de uno último en esta semana. El día jueves, precisamente, llevábamos nosotros más o menos cerca de 2 semanas orando. Yo le solicité en el ministerio orar por Carlos Fernando Pérez. Él es el actual contralor de aquí de Bucaramanga, de Santander, y en algún momento me llamó y nos comunicamos y me dijo, pastor, por favor, ayúdeme, ore por mí, porque pues he sido el resultado que él tuvo con referencia al examen del COVID, había salido completamente positivo. Y él llegó y dijo, y me voy a aislar precisamente, pero me comunico contigo para pedirte por favor que ores y que ayudes en oración. Estuvimos orando junto con mi esposa todas las noches, estábamos en nuestras oraciones personales, y qué bonito es ver el día jueves, recibí su comunicación, nos hemos comunicado seguido. Y qué bonito es recibir la comunicación de él, donde dice así, de esta manera. Dice, eternamente mi gratitud primeramente a nuestro buen Dios. Hoy mi resultado, pastor, de COVID-19 salió negativo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Son los milagros del Señor, son los resultados, son las respuestas de oración. Dice, prueba superada con la ayuda de Dios. 1000 y 1000 gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, a su iglesia, Aposento Alto. Por favor, el COVID-19 transmita esto, pastor, es una realidad.
Cuidémonos y cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Seguiré en contacto. ¿Por qué? Porque él también me pidió oración hace una semana por uno del cuerpo de seguridad, el chofer, quien maneja el vehículo en donde él se desplaza. Y pues tristemente también resultó con todo lo que es esto. Cuando él pidió oración y lo dejó en boca de todos y con el nombre, y vamos a estar orando por él, dice él en otra comunicación, me dice: hola pastor, hoy quiero pedirle el inmenso favor de que también eleves una plegaria junto con el ministerio de intercesión y oración a nuestro Dios por la vida de nuestro amigo Alex Trillos. Dios es nuestro sanador. Trillos se encuentra hospitalizado luchando por el COVID, pero la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Mil gracias. Es lo hermoso de poder saber nosotros que estamos tratando, o que la persona que se comunica es alguien que conoce de la palabra del Señor. Carlos Fernando Pérez siempre es un hombre que conoce de la palabra, y él por eso trata de esta manera. Dice: esperemos que pronto esté en casa y sea sanado por el Señor. Pero ¿en qué confiamos? Confiamos en la oración, porque pues lógicamente, como les acabo de decir, la oración es la que nos comunica, nos acerca, es el puente. Haga de cuenta esto. Pero si usted se suelta, las manos continúan ahí, pueden continuar ahí. Pero la oración es la que nos une, es la que hace que estrechemos vínculos de unidad, en donde nos aferramos, en donde nos asimos a la esperanza preciosa en Cristo Jesús nuestro Señor. Así de que bueno, vamos a comenzar este tiempo de oración, de ayuno. Todo el ministerio de intercesión está ahí dispuesto. Nos hemos podido comunicar en el grupo. Estamos precisamente teniendo la bendita y la hermosa oportunidad de poder todos estar unidos. Y yo vuelvo a decirle, para todos los que están precisamente llegando y conectándose, todos aquellos que necesiten que oremos, con mucho gusto estamos nosotros deseando orar por todos aquellos, los que tienen COVID-19, los que no lo tienen, los que tienen otras enfermedades, los que necesitan una oración y una súplica y un ruego por aquello que de pronto no ha alcanzado a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel económico, a nivel financiero. Hermano, podemos orar a Dios por todas estas cosas. Y que sepamos y entendamos de que Él es el que nos da la oportunidad de poder tener esto así. Ciertamente el apóstol Pablo, que es uno de los gladiadores, le digo yo, de la oración, él dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración. Vea, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el espíritu. Aquí no es que usted y yo tengamos que salirnos del cuerpo, no. Cuando dice en el espíritu es porque estemos reunidos con Él ahí en lo privado, en lo secreto con Dios. Y dice, y velando, teniendo los ojos abiertos, velando en ello con toda perseverancia y súplica, y dice, por todos los santos. Así de que aprovechemos. Cada vez que usted pueda, mi hermano, mi hermana, si usted tiene una necesidad, mire, no se trata de que usted nos vaya a contar todo. No, mándenos por el WhatsApp, mándenos por Facebook. Diga, amados hermanos, necesito que por favor oren. Y si quieren no colocar el nombre, pues no lo coloque. Pero dígame por qué quiere que oremos, y nosotros con mucho gusto estaremos orando. Orémosle al Padre para que nos acompañe en esta mañana de gran bendición, porque yo sé que pues lógicamente vamos a estar muy bendecidos, y de verdad estamos muy bendecidos. Yo sé que todas estas transmisiones, todas estas conexiones que tenemos nos unen, nos hacen uno solo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así de que no pierda esta conexión para nada, al contrario, multiplíquela. Hoy queremos orar por muchas personas, y también saludar a muchas personas. Veo que está la amada Viviana Rosa de Puerto Rico, una
especial mujer cristiana y pues madre de una muy buena amiga, Keila, allá en Estados Unidos, amiga de la familia, una mujer que tratamos como también si fuera nuestra propia hija. Un saludo muy especial para ella. Y de verdad que este tiempo de oración y de ayuno lo dedicamos para todos los que creemos en el Señor Jesucristo y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la sanidad total de Carlos Fernando Pérez. Gracias, Señor. Bendecimos ahora a Alex, su chofer, Señor. Bendícelo allí donde está, Señor. Permítele, Señor, que sea levantado en salud, en sanidad. Padre eterno, tu palabra dice que es más, en primera de Juan, Señor, 4:4 dice que es más grande el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y es que no hay nada que se haya salido de tu control. Todo lo tienes tú controlado. Tú eres el dueño, el majestuoso y todopoderoso, eterno y sublime Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Por lo tanto, nosotros creemos, Señor, de que cuando oramos a ti pidiendo sanidad, yo hoy quiero clamar, Señor, salud y sanidad para Martincito. Señor, usted, Papito Dios, lo trajo a la vida y sé que si lo trajo a la vida ya hay propósito también para él. Bendice, Señor Jesucristo, a María Inés Tarrifa, allá en Bogotá, Señor. Tú sabes, Señor, abrázala. Tócala, Señor, porque tu palabra dice que tú, aún cuando estamos allí en nuestras camas, tú mulles la almohada del enfermo y que tú conviertes, Señor, la enfermedad en salud. Así es de que yo te clamo a ti, te clamamos todos los que estamos en este momento conectados, Señor, multiplicando esta oración, mandándola, compartiéndola con muchos de nuestros contactos, Señor, para que seas tú sanando, para que vengas tú y toques, Señor, toca, Señor, el corazón. Toca, Señor, coloca en su humanidad la salud que ella necesita. Fuera todo cáncer, fuera toda enfermedad, fuera todo aquello, Señor, que hace daño a nuestra vida. Nosotros lo creemos porque tú eres ese Dios todopoderoso que nos ha dicho que siempre estarás con nosotros y nos acompañarás hasta el fin del mundo. Nosotros lo creemos, Señor Jesucristo. Para ti sea la honra, la gloria, el honor, la alabanza, Señor Jehová Dios. Para ti, Señor, la adoración, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos das a nosotros ese carácter de poder, Señor, llegar delante del Señor. Y para ti, Señor Jesucristo, tú que eres nuestro Señor y Salvador, recibe alabanza, recibe adoración de todos los santos que estamos aquí, clamando, velando, Señor, y sobre todo intercediendo por los santos de la tierra. Papito Dios, para ti sea honra y gloria. En esta mañana te decimos gracias, porque tu palabra también dice, Señor Jesucristo, que donde están 2 o 3 reunidos, Señor, allí estás tú. Y tu palabra también nos dice, Señor, que cuando tú te reúnes en medio nuestro, Señor, entonces nosotros vamos a ver milagros, señales y prodigios. Que mientras predicamos y mientras tratamos una palabra, Señor, venga ese aliciente, ese toque maravilloso de tu Santo Espíritu y nos haga todos los días mejores seres humanos, mejores hijos tuyos. Tu palabra dice, Señor, que en Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto, dice que todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de las mujeres que allí estaban. Aún estaba María, que era la madre de Jesús, y estaban también sus hermanos. Se reunieron, Señor, la iglesia creció y ya tenía ahí 120 participantes. Hoy en día, Señor, esta pequeña manada, nos reunimos en esta mañana para clamar a ti, Señor, para darte a ti honra y gloria, para clamar a ti y pedirte, Señor, en oración, en súplica y en ruego, que vengas a nuestras vidas, Señor, por todo aquello que se necesita, por todo aquello, Señor, que hoy queremos llegar a, Señor, a vencer en oración. Por medio de este ayuno, por medio, Señor Jesucristo, de saber que podemos romper cadenas con tu Santo Espíritu, Señor. Para ti sea honra y gloria. Nosotros lo creemos.
en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Mis amados hermanos, es una gran bendición. Una vez más saludamos, tenemos conexión de Puerto Rico, tenemos conexión de Bogotá, tenemos conexión también de Panamá, y qué bendición poder estar, es un privilegio poder llevar una palabra en esta mañana acerca de lo que es la oración. Bien, comencemos diciendo lo siguiente, permiso. Hay una pregunta, mis amados hermanos, que yo les digo la verdad, cuando aún no había sido llamado por el Señor Jesucristo en su misericordia al ministerio del pastorado, a mí no me gustaba que ninguno, y mucho menos el pastor o los líderes, se acercaran y me hicieran esta pregunta. Pero es una pregunta que el día que un líder, el día que un pastor no la haga, también usted puede descubrir que ese pastor, ese líder, entonces como que está fallo en eso. La pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿cómo está tu vida de oración? Esa es una pregunta que hay veces que hasta parece ofensiva, porque como que cae de tal manera que dice, bueno, pero es que usted piensa que es que yo no oro. No se trata de eso. No se trata de eso. No es para ofendernos, sino es una realidad. ¿Cómo está tu vida de oración? Y eso hay otras. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te apartaste por un tiempo para dedicarte exclusivamente a orar? Es una pregunta interesante. Nosotros deberíamos de tener tiempos de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, no sé, de mediodía, de un día, si usted lo quiere. Pero deberíamos de tener tiempos de descanso de este mundo para reunirnos en lo íntimo, en lo secreto con Dios, e ir a orar con Él. Ahora, orar no quiere decir de que usted vaya y hable y hable y hable y hable. No. Aprendamos a que cuando oramos es una charla, es una comunicación fluida en donde hay dos personas, un emisor de un mensaje en el medio y un receptor del mensaje, que por lo general siempre será Dios. Pero cuando hablamos, que esto no sea un monólogo, primero. 2, permitámonos tiempos de silencio en los cuales como que oigamos y pongamos atención a ver qué dice Dios. Y vea, hoy le quiero recomendar, si puede hacerlo, y desde ya sería muy bueno que se acostumbre a hacerlo, tenga siempre un cuadernito, como un pequeño diario, un cuaderno grande, en donde usted registre lo que Dios coloque en su corazón. Esto es muy bueno, porque mi hermano va a llevar el registro de las cosas que Dios te ha dicho. Otra pregunta, ¿dedicas tiempo para tu devoción personal y comunión con Dios? Y esta es una pregunta seria. Yo quiero que usted reconozca la seriedad de estas preguntas. Porque es que muchas veces lo tomamos como en broma, y pues sí, pero yo quiero decirle, ¿dedicas tiempo? Analízalo. Tú y yo, ¿dedicamos tiempo para la devoción personal, la comunión con Dios? Y la comunión es orar, es leer la palabra, es estudiarla, es poder pasar un tiempo. Mire, yo estoy convencido que cada uno de nosotros tenemos personas que son muy gratas para nosotros. Yo estoy convencido de eso. Yo tengo personas con las cuales me gusta mucho hablar, porque como que hay una fluidez, como que se siente uno bien comunicando, hablando con esta persona. Y así debería ser con Dios. Debería ser de que nosotros nos reunamos con Él por tiempos, y no tiempos pequeños, porque es que muchas veces nosotros, cuando pensamos que orar está ligado a rápido. No. Habrán tiempos, mi hermano, y espero en el nombre del Señor Jesucristo que usted también lo pueda comprobar, como yo lo he comprobado, en la cual uno ora y ora y ora, porque uno sencillamente quiere ver y escuchar una respuesta de Dios.
Ahora, yo le digo, realmente no estoy hablando de la oración que hacemos, por ejemplo, para los alimentos, o las oraciones casuales que pronunciamos durante el día, en donde, por ejemplo, yo voy caminando y de pronto veo a una persona en mal estado y yo inmediatamente leo una oración a Dios y digo, Señor, por favor, acuérdate de esta persona. Pero yo no me estoy refiriendo a esas cortas oraciones que hacemos cuando al mediodía se nos sirven los alimentos, en la mañana al desayunar o en la noche al comer. No me estoy refiriendo a eso, aunque yo sé que a muchos se les olvida bendecir los alimentos. Y quiero decirle, yo no me estoy refiriendo a esas oraciones corticas, pero también estoy diciendo, no es que haya nada malo en eso. Por favor, sígalas haciendo. Orar durante el día es muy bueno, pero me estoy refiriendo a ese tiempo cuando nos apartamos de las actividades diarias, de lo común y corriente que hacemos, nos alejamos del bullicio y de la compañía de otras personas para, ojalá permita al Señor siempre dedicarnos a la oración, aparte con Él. Y me refiero a orar a solas con Dios y si es posible, allí en la habitación o donde tú tengas tu lugar secreto y que estés completamente aparte con Él. Pruébalo. El apóstol Pablo es uno de los que siempre nos motiva a orar sin cesar, no sin César, sino sin cesar. Que perseveremos, dice él, en la oración, que oremos en todo tiempo y en medio de cualquier cosa, del afán, del estrés, de la angustia, que presentemos ante Dios nuestras oraciones. ¿Cómo? Con acciones de gracia. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? En Hebreos, mis amados, nos anima, el escritor de Hebreos, nos anima a entrar confiadamente al trono de su gracia todos los días para buscar ¿qué? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? El apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, nos exhorta a orar diciendo que la oración del justo puede mucho. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Porque tú eres un justo, tú eres una justa, justificados por Dios, por medio de la fe. Y Cristo, que es nuestro mejor y más célebre modelo, el modelo más precioso que nosotros podemos tener para la oración y de piedad, es Dios, es el Señor Jesucristo. Nos dejó un extraordinario ejemplo de lo que es una vida de oración y Él sí que nos enseñó. En realidad, Él se levanta temprano. En la Biblia se nota que Él se levantaba temprano todas las mañanas y se apartaba en lugares, de hecho, desérticos, donde nadie lo estorbaba, para orar allí a solas a su Padre. Y por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Cristo nos dejó la exhortación a orar siempre y no desmayar. También nos enseñó los beneficios de la oración. Que si pedimos, dice Él, recibiremos. Si pedimos, recibiremos. Si buscamos, ¿qué va a suceder? Vamos a hallar. Y si le llamamos, Él, entonces, si nosotros llamamos, Él nos abrirá. También nos dijo que entráramos a nuestra habitación y cerrada la puerta, dice Él, cerrada la puerta, orásemos en nuestro Padre, a nuestro Padre que está en lo secreto, Por eso yo te vuelvo a preguntar hoy, y permíteme preguntarte de nuevo, ¿cómo está tu vida de oración? Y como el tema es precisamente ese, mi hermano, yo me puse a leer muchos acerca de qué sucede, por qué muchas veces nosotros oramos y hay oraciones que no son contestadas. Y lo primero que Dios me decía es que una oración no contestada, pues sencillamente es porque ya hay una prueba de nuestra propia fe. Esperar alguna respuesta en particular cuando se hace largo. Usted comienza a orar y hay veces que por semanas ora, hay veces que por meses, hay veces que incluso por años, como lo dije yo, lo he dicho en otras partes. Yo soy el resultado de una mujer, hermosa mujer, mi esposa,
que oró durante 1 año y medio esperando cambios en la vida de este personaje, que hoy en día, bendito sea el Señor, y para la honra y gloria de Dios, después de 25 años, está predicando la palabra aquí delante de ustedes. Entonces la oración sí es importante. Jesús, nuestro Señor, sabía esto y contó, él de hecho, una parábola. Esa parábola, ojalá no la vamos a explicar hoy, pero ojalá que algún día usted la pueda estudiar en secreto allí y le diga al Espíritu Santo que le revele muchas cosas que allí están expuestas para nuestra vida y a nuestro favor. En Lucas 18, cuando él dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. El propósito de esta parábola es enseñarles al que la lea, al que la estudie, enseñarles a orar en todo tiempo y no desfallecer. Es tremendo. Sin embargo, Dios también muestra gracia de otras maneras, y eso lo hemos comprobado, usted y yo lo podemos haber comprobado ya. Él siempre lo hace para ayudarnos en nuestra vida de oración. De hecho, Dios es el primero que quiere ayudarnos. Él nos enseña que muchas veces va a entorpecer las oraciones, a pesar de todo el bien que la oración no contestada pueda traer. La Escritura también tiene una categoría, voy a decirlo así, de oraciones no contestadas. Por ejemplo, aquella que nosotros mismos causamos. Y hoy me quiero centrar en esto. Hoy me quiero centrar que a veces nosotros somos unos muy buenos arquitectos que nosotros mismos construimos el techo de bronce donde nuestras oraciones chocan y no permiten la respuesta. O sea que nosotros mismos somos los que provocamos y saboteamos nuestra propia vida de oración. Y yo quiero hoy enseñarles por medio de la palabra cómo muchas veces nosotros somos los que saboteamos nuestra propia vida de oración. Los cristianos saboteamos nuestras mismas oraciones con más frecuencia de lo que consideramos, hermanos. Usted puede decir, pero no puede ser posible. Sí, Señor. Y yo espero que usted me escuche y aprenda de esto. En la palabra del Señor, Dios exhorta periódicamente a nuestros ojos cansados de mirar al cielo, preguntándose por qué las compuertas no se han abierto, porque eso es lo que hacemos cuando no viene respuesta de Dios. Nosotros elevamos nuestra vista al cielo y siempre le estamos preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me respondes? Y Dios nos exhorta a que podamos ver también nuestras propias vidas, nuestros corazones y las oraciones. Algunas veces la razón está más cerca de nosotros que de Él. Y yo quiero hoy enseñarle a usted todas esas razones. No es la intención de Dios que sus advertencias sobre obstaculizar, de detener algo en las oraciones causen que el ansioso, el que es así todo estresado, sienta más indignidad y por consiguiente ore menos. No. Al contrario, lo que Dios quiere mostrarnos es de que usted y yo deberíamos de hacer más esfuerzos para identificar estos obstáculos, estas maneras en las cuales nosotros mismos saboteamos nuestras oraciones y por las cuales no llegan a nuestra vida las respuestas que Dios sí nos envía. Si usted quiere apuntarlas, apúntelas. La primera cosa que encontré, que es como un saboteo propio nuestro para nuestra vida de oración, y yo voy a decirlo en primera persona: vive en pecado impenitente. Hay muchos cristianos que viven en pecado impenitente. La manera más rápida de sabotear nuestras oraciones es vivir en pecado sin arrepentimiento alguno.
Y yo a esto, yo me he preocupado mucho porque es que es una realidad. Esto es algo que el diablo está colocando en el corazón de muchos buenos cristianos y buenas cristianas, que hay veces que él mismo como que quiere colocar en nuestra mente que nosotros nos podemos sentar en el trono de Dios, en donde, voy a colocar un ejemplo, en donde podemos hablarle a todo el mundo de que mentir es malo, pero nosotros sí nos damos la pela, nos damos el permiso de mentir, como si nosotros fuéramos quién sabe qué. Como que si Dios a nosotros sí nos perdona, entonces que mintamos, pero nosotros somos los que vamos a decirle a los demás no mientan. Este pecado impenitente, estas personas que pecan sin arrepentimiento, hermano, no pueden llegar a tener contestación de parte de Dios. Por favor, entendámoslo. Dios ha advertido a su pueblo acerca de esto muchísimas veces en la palabra del Señor y de varias maneras, confrontando nuestra presunción que Él debe escucharnos sin importar cómo estemos viviendo nuestras vidas. Voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, busque usted Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 es un texto que nos da a nosotros un buen ejemplo. Dice allí el salmista: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Qué bueno que pudiésemos nosotros llegar a tener esa capacidad en nuestra vida de entender que lo primero que debemos hacer para acercarnos a Dios es estar completamente limpios. Porque, la primera vez nos le acercamos y no fuimos nosotros los que nos acercamos. La palabra del Señor dice que Él nos amó primero. Cuando usted y yo estábamos sucios, muertos en nuestros delitos y pecados, Él se acercó a nosotros y nos abrazó y nos salvó. Pero de ahí en adelante lo que Dios quiere es de que usted y yo nos mantengamos limpios. Otro texto. Isaías 59, versículo 1 y 2, leámoslo. Dice: la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. ¡Wow! Esto es hermoso. Pero las iniquidades de ustedes, dice la palabra, han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Yo creo que más claro no habla un texto. Nosotros mismos somos los que saboteamos la respuesta de Dios, porque muchas veces queremos llegar a orar a Dios sin habernos arrepentido y llenos de pecado. Hermano, usted y yo somos lo suficientemente inteligentes para entender estos textos. Sin embargo, le voy a dar otros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice Pedro de la siguiente manera, dice: porque el que desea la vida, ojo a esto, escúchelo y colóquelo en su corazón. El que desea la vida, amar y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esto es hermoso. El que desea la vida, amar y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrenar su lengua. Hay muchos de nosotros que no respetamos a Dios. Vamos a orar, vamos allá a estar hablando con Él, pero por favor entendamos esto y entendámoslo de buena gana como una amonestación de parte de Dios por medio de su palabra. Somos los primeros que saboteamos cualquier respuesta que Dios nos quiera dar, porque Dios está listo para darnos bendiciones siempre. Pero entonces, ¿qué pasa? Hemos hablado mal de alguien, no hemos refrenado nuestra lengua.
ni del mal, ni de hablar mal de personas. Y hemos de pronto hablado engaño. Y dice claramente que los ojos del Señor están sobre todos los justos. Y un justo, mi hermano, no puede no tener dominio sobre su lengua. Un justo, mi hermano, debe tener dominio sobre su lengua. Un justo no debe darse el lujo de hablar engaño. Y dice claramente, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y sus oídos atentos a sus oraciones están. Pero el rostro, Dios, está en contra de los que hacen el mal. Por eso muchas veces nosotros somos los que realmente nos equivocamos. El Salmo 34, 12. Vea como dejó escrito aquí, del 12 al 15, dice el salmista: ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Es el mismo texto que Pedro hace alusión. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Dios responderá todas nuestras oraciones siempre y cuando nosotros refrenemos nuestra lengua del mal y también nuestros labios de hablar engaño. Yo creo que queda apenas fácilmente entendible. Una vida embriagada e indisciplinada conduce, mis amados hermanos, a oraciones que son contenciosas, oraciones que Dios no contesta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pedro dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Espíritu sobrio para la oración. Pero hay veces que llegamos a orar a Dios llenos, hermano, de una cantidad de pasiones y de emociones que no deben de estar ahí. Envidias, egoísmos, detracciones, pleitos, peleas. Mire, voy a hablarlo así, de esta manera. Si nosotros no estamos limpios delante de Dios, eso sería como, voy a colocar un ejemplo. Eso sería como cuando uno tiene halitosis y uno quiere acercarse a alguien que es muy agradable y resulta que tú hablas y se te siente ese mal aliento. Hermano, tarde o temprano esa persona, por más de que sea alguien muy, pero muy cercano a ti, se va a querer alejar de ti. Debemos de limpiarnos, debemos de llegar y procurar estar delante del Señor, pero entendiendo que la mano de Él no se ha cortado para darnos salvación, y que su oído no es que esté endurecido para que Él no nos oiga. No, el oído de Dios no se endurece. Son nuestras iniquidades las que hacen separación, como yo lo mostraba. Estamos así en la oración. Y nuestras iniquidades lo que hacen es que se van haciendo una separación entre nosotros y entre Dios. Los pecados son los que hacen que Dios esconda su rostro para no escucharlos. Él es santo, santo, santo. Y nosotros debemos de ser santos porque nuestro Padre es santo, santo, santo. La segundo obstáculo, o la segunda, voy a seguirlo diciendo así, de esta manera. La segunda forma en la cual nosotros saboteamos nuestras propias oraciones es que ignoramos la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, es una realidad. Mire lo que dice Proverbios 28:9. Estudiemos este proverbio y verá. Nos va a dar la razón para esta forma en la que nosotros saboteamos nuestras propias oraciones. Dice Proverbio 28:9: al que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no oír la palabra de Dios, en otras palabras, dice, su oración también es abominación. Y yo le preguntaba a Dios: ¿y esto por qué? Y Él trajo a mi corazón
de que una de las enseñanzas más espectaculares que él siempre quiso transmitir a sus propios discípulos fue que de la abundancia del corazón hablan la boca. Y vea como dice el proverbio, al que aparta su oído para no oír la ley, porque hay mucha gente que quiere llamarse cristiano, con mucho respeto lo digo, pero no lee la Biblia siquiera. No sabe ni un solo testigo. Ahora, hay otros que saben muchos, pero es que para oír la ley, para oír la palabra del Señor, se necesita fe. Acuérdense que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es un todo que está completamente integrado. Y por eso dice, su oración también es abominación, porque ¿qué va a tener para orar? Usted quiere saber cómo es su esposa, usted quiere saber cómo es su esposo, usted quiere saber cómo están sus hijos, póngalos a orar. Póngalos a orar y usted va a ver que cuando ellos oran, pues se va a cumplir lo que el Señor Jesucristo enseñó. De la abundancia del corazón, ¿qué? Hablará la boca. Haga esa buena prueba. Las Biblias, uno las encuentra en muchas casas polvorientas. Y estas Biblias polvorientas provocan en Dios una reacción, voy a decirlo así cómicamente, alérgica a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque como yo lo digo, uno a veces entra a una casa y encuentra la Biblia en un lugar, eso sí, muy bonito, abierta, o en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Amarillentas las páginas, nunca las han leído, siempre las dejaron ahí abiertas y ni siquiera saben qué significa. ¿Qué nos dice Dios con el Salmo 23? ¿Qué nos dice Dios con el Salmo 91? Las Biblias polvorientas, si quiere copie eso. Las Biblias polvorientas provocan en Dios una reacción alérgica a nuestras oraciones. Él dice que, el proverbio dice que son abominación. Para entender esto, pues pensemos en el privilegio de la oración, hermano. Así como un niño temeroso, por ejemplo, en una noche tormentosa, Dios gentilmente deja abierta la puerta para que usted y yo, que somos su pueblo, acudamos a Él en cualquier momento en busca de ayuda, consuelo y gozo. Yo tengo tan aferrado a mi corazón y a mi mente, mi hijo en alguna ocasión, 12, 13 años, que se enfermó y venía el transporte a las 6 de la mañana y él se despierta como a las 2:30, 3 de la mañana, y él lo que hizo fue inmediatamente ir a la habitación de papá y mamá, y lo que hizo fue moverme un momentico por el lado donde yo estaba, y cuando yo me despierto lo que me dice es: papá, ore por mí porque estoy con fiebre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y yo ahí me reflejo. ¿Acaso no somos nosotros así con Dios? Y Dios deja abierta la puerta, mis hermanos, para que usted y yo, en el momento que queramos, ir hasta allá. La palabra del Señor lo dice. Usted conoce el texto, Hebreos 4:16. Entra confiadamente al trono de su gracia para buscar, ¿qué? Misericordia y gracia para nuestro oportuno socorro, porque no lo hacemos, porque no conocemos la Escritura, porque ignoramos la palabra de Dios. Porque pensamos que nosotros debemos de hacer muchos rituales y muchas cosas para poder llegar a Él. Por el contrario, cuando inclinamos nuestras almas a su palabra, cuando nosotros nos rendimos a su palabra y pedimos, esto sí es cierto, porque la gente ha rezado y rezado esta oración y no la entiende, y pedimos según su voluntad, nuestra confianza aumentará. El Padre Nuestro, como dice, Padre nuestro que estás en donde, en los cielos, y después dice, hágase qué. No dice hágase mi voluntad, sino dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo como está ya hecha aquí, como ya está hecha en el cielo. Y nosotros
queremos es llegar delante de Él pidiéndole de acuerdo a nuestra voluntad. Hay un texto maravilloso que a mí me da una confianza absoluta para la oración. Esto es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, 14 y 15. Dice Juan aquí muy acertadamente, dice, y esto es para todos, cójalo para usted también, por favor. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios. Dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Es el versículo 14. O sea, hay que tener plena confianza que cuando nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia, que Él nos oye. Pero vea lo que dice el 15, esto es más poderoso. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pues sabemos que tenemos ¿qué? Las peticiones que le hemos hecho. Otra llave del reino. Mi hermano, usted quiere tener todo lo que usted pida en oración. El Señor Jesucristo lo dijo. Pediréis en mi nombre y yo os lo haré. Pero Él lo está diciendo aquí. ¿Qué sería lo que nos daría esa confianza? La confianza nos la va a dar que cuando nosotros pidamos, debemos de pedir es conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Por favor, aprendamos a morir a nuestras pretensiones, porque nosotros no sabemos pedir, dice después Santiago. Y la realidad es de cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él dice ahí, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. No hay duda. ¿Pero por qué no sucede? Porque usted y yo saboteamos las oraciones nuestras a causa de que ignoramos la palabra de Dios. Una tercera forma de saboteo, por favor, si quiere, cópiela. Nosotros saboteamos nuestras oraciones cuando oramos para nuestra propia gloria. Usted no sabía que existen oraciones que nosotros hacemos para nuestra propia gloria. Eso es verdad. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice aquí el Señor Jesucristo. Cuando ustedes oren, y es Jesucristo el que está dando esta recomendación. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Hipócritas, aplíquelo como usted quiera y como lo que significa la palabra. Hipócrita es todo aquel que lleva una doble vida. Que una cosa es en el hogar, otra cosa es en la iglesia, otra cosa es en el trabajo, otra cosa es con los amigos, ese es un hipócrita. Hombre o mujer, como tú quieras, hipócrita. Entonces Jesucristo dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie, identifíquelos, y orar en las sinagogas, en los templos, y en las esquinas de las calles, wow, para ser visto de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su propia, o mejor dicho, su recompensa. Y hermano, cuando nosotros queremos inflarnos y queremos ser los reconocidos y que todo el mundo nos diga, ahí nos equivocamos. Ahí estamos saboteando nuestras oraciones. Hacer oraciones impresionantes para ser escuchados por otros, pero estar en silencio cuando solamente está Dios ahí para escuchar. Muchos quieren orar públicamente, muchos quieren orar para que el mundo los reconozca, para que los feliciten, pero en su parte personal, en su vida privada, mi hermano, cero. En realidad, estas personas están orando es para su propia gloria, para que en vez de que el nombre de Cristo sea santificado, entonces el nombre de ellos sea santificado. Y ante todos los oyentes, esto no es así, no puede ser así. Orar para el beneficio de nuestra reputación o alguien que ore para el beneficio de su propia reputación, para ser admirado, para ser respetado y para ser visto de todos, le quita todo poder a la oración.
Esto hay que tenerlo, y como les dije al comienzo, esto es muy serio, esto es muy serio. Cuarto motivo por lo cual nuestras oraciones se vuelven impedimentos. Nosotros mismos saboteamos nuestras oraciones. El cuarto motivo es, cuando nosotros oramos a Dios, pero ojo, nos acercamos a orar a Dios y nosotros guardamos dudas acerca de lo que Dios puede hacer, de la bondad de Dios. No hay manera. Recuerde lo que el hermano del Señor Jesucristo nos enseñó en Santiago, en la carta de Santiago, que aquel que duda, nada obtiene. Aquel que duda, nada obtiene. ¿Qué hace un cristiano y una cristiana llegando a orar a Dios, pero con duda? ¿Será que sí? Señor, yo necesito que usted me ayude, pero ¿será que sí? Y por dentro, ¿será que sí? No sé si me están entendiendo. Las oraciones que brotan de nuestros labios, mientras nuestros corazones murmuran de Dios, piden no ser escuchadas. Nosotros mismos las saboteamos. Yo aprendí esto, yo realmente aprendí esto y uno lo aprende es con el ejercicio. Ahora no es que usted no vaya a tomar riesgos, por favor tome los riesgos porque usted los está conociendo. Por eso debemos de orar. La única manera para entender estas cosas es cuando, como dice el apóstol Pablo, nos ejercitamos para la piedad. La experiencia la da el hecho de poder hacerlo todos los días. Les voy a contar una, y yo ya la he contado muchas veces, pero la voy a contar porque es que es lo mismo. Nosotros no sabemos pedir. Y nosotros cuando pedimos anhelamos tanto las cosas que estamos pidiendo que guardamos, anidamos duda, como que hospedamos la duda en nuestro corazón primero y después vamos a orar a Dios. Y en alguna ocasión yo quería y deseaba tener un mejor vehículo. Yo tenía, y le doy gracias al Señor por ese vehículo tan hermoso que fue el primero que tuvimos, que fue un Renault 12 naranja, de esos antiguos, hermosísimo. Y esos carros son muy buenos, esos carros eran eternos, mejor dicho. Y entonces yo quería tener un nuevo carro. Y yo siempre quise un Mazda 323. Óigame, pero dudé tanto y oraba al Señor, pero lo hacía con tanta duda que yo mismo lo comprobé. Dios me cambió el carro. ¿Pero sabes cuál tuve después de ese? Un Renault 6. Un Renault 6 de esos celesticos que eran como cuadraditos. Y la verdad, yo le digo, las oraciones, le vuelvo a repetir, que salen de nuestros labios, mientras que nosotros por dentro estamos dudando de Dios. Nosotros mismos estamos diciéndole a Dios, por favor, no nos las escuche. Cuando nuestros corazones desvían su mirada mientras pedimos con desánimo y con duda por lo que no esperamos recibir, entonces nosotros estamos deshonrando a Dios y anclamos nuestras oraciones aquí en la tierra. Porque hay mucha gente que se acerca a Dios a pedirle, pero piensan o tienen duda de que mejor hubiese sido. Hay gente que necesita dinero o tiene alguna necesidad económica, ora a Dios para que entonces pueda llegar a suplirla, pero sabe una cosa, está pensando en que hace una semana el vecino que presta plata le dijo que cuando él quisiera él se la prestaba y al 10%, y como que está pensando en que no importa, yo voy a pagarlo. No, así no es. Así no es. Así no es. Debemos de entender de que Dios siempre obrará por la firmeza de nuestro corazón, porque estamos limpios. ¿Se acuerda usted? Ya que dijimos. Santiago, capítulo 1, versículo 5 al 7 nos da claridad en esto. Dice, y si alguno de ustedes, si alguno, cualquiera, le falta sabiduría, dice que se la pida a Dios, quien da a todos, dice, abundantemente y sin reproche. Dios no es tacaño.
Y dice, y le será dada, ¿qué? La sabiduría que está pidiendo. Y sigue diciendo, pero pida con fe, dice Santiago, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Esos son las que dudan, una ola del mar. Y dice y termina diciendo, no piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces pregunto yo, ¿será que la duda sirve de algo cuando llegamos delante de Dios a pedirle y a orar a Él y a hablarle algo que usted y yo tenemos como solicitud, como petición, como súplica, como ruego? No. Las oraciones de fe que se hacen más bien acercan a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6, y a ese texto a mí me fascina mucho, porque el texto nos está indicando algo que muchos de nosotros no hemos entendido. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿cuál es la fe que le agrada a Dios? Ahí sigue, dice, porque es necesario que el que se acerca, el que está orando a Dios, el que se acerca a Dios, crea que Él existe. Imagínese usted, yo orándole. Por eso yo digo, hay veces que yo encuentro cristianos que parece como si hubieran cambiado de sitio de reunión, porque es igual lo que uno encontraba antes, gente orándole a un matachito o a una estatua de madera o de yeso, que como dice la Biblia, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, no se mueven. Y yo digo, óigame, ¿será que no se dan cuenta que eso no puede ayudarlos para nada? Y hay veces que nosotros los cristianos también lo hacemos así. Por eso dice que esta fe, la fe que agrada a Dios, es aquella que sabe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios no se acerque como si Él fuera una estatua ahí inmóvil, sino que se acerque sabiendo de que Él está ¿en dónde? En nuestros corazones, hermanos. Y que Él, dice a lo último, recompensa a los que lo buscan. Él siempre tiene una respuesta para nuestras oraciones. Lo que pasa es que hoy estamos viendo que nosotros mismos somos los que saboteamos la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Quinta forma de ver cómo saboteamos nuestras oraciones. Voy a repetírselas. La primera es vivir nosotros en pecado sin arrepentirnos. Cuando nosotros nos acercamos sabiendo que tenemos pecado y que no nos hemos arrepentido, saboteamos nuestras oraciones porque Dios no nos va a escuchar. Segunda, cuando ignoramos la palabra de Dios. Esto quiere decir, como lo dice el proverbio que leímos, que el que aparta el oído de la Biblia, de la ley, pues su oración también se convertirá en una abominación, conforme lo dice la palabra para Dios. La tercera forma en que saboteamos nuestras oraciones es que hay mucha gente que ora para su propia gloria, para su propio beneplácito, para su propia honra. Y nosotros oramos es para honrar al Señor. La cuarta manera la acabamos de ver, que es aquel que ora, pero por dentro tiene dudas de que Dios vaya a ser capaz o vaya a concederle lo que está pidiendo en oración. Y la quinta manera en que saboteamos nosotros nuestras propias oraciones es cuando oramos. Esto es fuerte, pero escúchelo para que lo entienda. Cuando oramos como lo que el hermano del Señor Jesucristo dice, como una alma adúltera. No le estoy diciendo adúltero, pero le estoy diciendo algo. Bueno, miremos el texto y verá que nos vamos a dar cuenta, porque a veces Dios no nos responde, es porque pedimos lo que no deberíamos de pedir. Y eso está en la Biblia. Busquémoslo en Santiago, capítulo 4, versículos 3 y 4. El hermano del Señor Jesucristo en Santiago, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, piden y no reciben. Se está refiriendo a una clase de personas.
Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. 4. Y vea cómo los trata y dice: oh, almas adúlteras, o sea, infieles. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La quinta manera en que nosotros saboteamos nuestras propias oraciones es cuando nos comportamos, cuando oramos como un alma adúltera. ¿Qué es un alma adúltera, mi hermano? Pues es aquella que no tiene ningún problema en militar hoy como cristiano o como cristiana y mañana estar también militando, creyendo y diciendo que cree en las cosas del mundo. Es eso. Aquel que tiene un pie en el mundo y aquel que tiene otro pie en la fe cristiana. ¿Qué sentido tiene que una adúltera pida a su esposo un regalo que ella pretende pasar a un amante? Es más o menos esto, ¿sí? O sea, muchas veces nosotros pedimos como brutos porque no sabemos. Hay un autor cristiano, Tim Keller, que se los recomiendo a todos, muy bueno, y él escribe, dice: si vamos a vivir vidas en que Dios no tiene nuestra máxima lealtad, o sea, si usted y yo vamos a vivir vidas en las cuales pensamos o creemos que podemos engañar a Dios, dice, usaremos la oración como un instrumento de forma egoísta y simplemente trataremos de obtener las cosas que pueden ya estar arruinando nuestras vidas. Si Él nos ama, Él no invertirá en romances adúlteros. Y esta es una realidad porque muchas veces nosotros queremos pedir de una manera que es totalmente equivocada. Miren, mis amados, toda oración tiene que ver con la gloria del Padre en Cristo. Toda oración. Y como lo dice Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, Juan lo dejó escrito. Y aquí están unas palabras que son espectaculares. El Señor Jesucristo lo dice, y todo lo que pidan en mi nombre, dice Jesús, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es el compromiso, es la promesa hecha por Dios. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero yo pregunto, cuando uno a veces hace oraciones que no está pidiendo para honrar el nombre del Señor Jesucristo, ¿van a tener respuesta? Pues no. Vea lo que dice el 14. Si me piden algo en mi nombre, dice Jesucristo, yo lo haré. La oración gira, mis amados hermanos, gira alrededor del esposo que es Cristo y no alrededor de nuestras propias circunstancias o deseos o concupiscencias y deseos caídos que tengamos. Yo encontré en alguna ocasión durante todo el tiempo, ustedes saben, he atendido muchos casos a nivel de consejería y psicología cristiana, y encontré en algún momento alguien que en algún momento llegó a consultarme de esta manera. Era casado y llegó y me hizo la pregunta: pastor, ¿será que ahora que yo me estoy dando cuenta que yo ya no amo a con quien me casé, yo puedo orar por otra mujer? Yo casi que, mejor dicho, yo le dije, ¿esto qué es? Pero es esto. Esto es un ejemplo para que nosotros lo tomemos, porque hay veces que nosotros oramos por cosas que Dios jamás va a aprobar, porque es que Él no aprueba el pecado. Ahora, aprovecho otra vez para volver a dar claridad sobre algo, una frase que alguien dijo hace mucho tiempo y como que se nos quedó en la mente. Que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¡No! No, mi hermano. Es que Dios es luz. Por lo tanto, aquí estamos hoy
aclarando esto, si nos acercamos a Dios en oración, debemos estar limpios, debemos creer que Él es el que nos va a galardonar, debemos saber de que Él es el que todas las cosas que pidamos van a ser para la honra y la gloria de Dios y no para nuestro propio beneficio o para nuestra propia honra. Y qué bonito será que usted y yo hoy en día lo entendamos, porque muchos piden mal, están pidiendo cosas que no deberían de pedir. Otra manera en la cual nosotros saboteamos nuestra propia oración. Cuando subestimamos a una hija de Dios. Lo quiero decir así porque podría decirlo directamente. Cuando tenemos disgusto con nuestra esposa o cuando nosotros tenemos disgustos entre parejas o entre los hijos, Dios no aprueba esto. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, mis amados. Dice, ustedes, maridos, y es muy claro el Señor aquí, va directo, dice, ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de vida. O sea, por favor, no sea machista, no quiera pensar de que usted entonces ahora tiene más de parte de Dios que su esposa o que sus mujeres, sus hijas. No, no lo haga. Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo siempre recomiendo esto, aún en consejerías. Yo les digo a mis amados amigos, varones de Dios, cuidado, tratemos bien como a vaso más frágil a nuestras esposas, dándoles honra a nuestras hijas. ¿Por qué, mis amados? Porque es que no nos podemos dar el lujo de que este sea el motivo por el cual nuestras oraciones sean estorbadas y entonces Dios no nos responde. ¿Por qué un hombre, mucho menos Dios, escucharía a otro hombre que se burla, por ejemplo, de la hija de él mismo? Padres que llegan y humillan a su hija, diciéndole, por ejemplo, a mí me preocupa cuando un papá le dice a una hija, usted es una bruta. O cuando le dice a su esposa así de esta manera. Esté por seguro este varón de que las respuestas que pueda llegar a tener delante de Dios o pedirle a Dios en oración nunca las va a tener. Su cielo se volvió de bronce, no va a recibir respuesta alguna de parte de Dios. Y no es que yo lo esté maldiciendo, es que la Biblia lo dice así, porque yo quiero dejarlo muy en claro. El hecho de que un hombre use su fuerza contra una hija del rey, sea bien su esposa o sea bien sus hijas, o sean bien sus hermanas, o sean bien sus primas, contra cualquier mujer, considerarla menos que, como dice ahí, que una coheredera de la vida como somos nosotros. También somos herederos de la vida, pero ellas también son coherederas. Debemos nunca, jamás de la vida tratar a las mujeres con dureza, jamás. A las mujeres hay que tratarlas como a vaso más frágil, dice la Biblia. Si maltratamos a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestra protección, especialmente a nuestra esposa, a nuestros hijos, bueno, y a todas las familiares que también sean mujeres y a todas aquellas que conocemos como mujeres, pues vamos a obstaculizar nuestras oraciones. No van a tener respuesta, como dice el texto, para que sus oraciones no sean estorbadas. Y quedó advertido el hombre para que entonces lo podamos entender. Y llego al final por hoy. Veo una última razón por la cual nosotros mismos cuando oramos tenemos obstáculo o nosotros mismos somos los que impedimos de parte de Dios una respuesta. Veo claramente que nosotros mismos somos los que estamos saboteando nuestra propia vida de oración. Esta séptima razón sería acercarnos informalmente a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Ok, se lo voy a decir. Eclesiastés capítulo 5,
versículo 2, me da la respuesta. Aquí dice el rey Salomón, que fue el que escribió Eclesiastés y que son las conclusiones de la vida del sabio. Él dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Aprendamos eso y tengámoslo muy en cuenta, por favor. Y tú, o sea, nosotros, en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¡Wow! Cuando nos acercamos informalmente a Dios, nosotros no tenemos en cuenta estas cosas y deberíamos de tener en cuenta este texto. Oramos a nuestro Padre, pero nuestro Padre también está en el cielo, mis amados. Él es Dios todopoderoso, soberano, eterno, como usted le quiera llamar, como usted ya lo conozca. Tiene un reino y Él es rey, es nuestro rey. Orar sin pensar, diciendo muchas palabras tan informalmente como cuando enviamos un mensaje de texto a un amigo cercano, un WhatsApp o cualquier mensaje de estos, minimiza. Nosotros minimizamos la majestad del Dios Todopoderoso, de aquel a quien nos dirigimos, que es el Dios Todopoderoso. No sé si me entendieron. Es a eso que me refiero. Cuando nos acercamos informalmente, como dice el texto, debemos entender de que debemos orar sabiamente. Pero hay muchos de nosotros que, como les dije también al comienzo, usted quiere saber cuánto hay de ser cristiano, una persona, un hombre, una mujer, sus hijos, póngalos a orar y verá. Porque se debe cumplir lo que el Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nos acercamos informalmente a Dios, mire, yo conozco gente que pareciera que cuando está orando, hermano, tiene eso, mejor dicho, la chispa. Pero son palabras que con mucho respeto voy a decir, después se da uno cuenta que han sido palabras vanas, solamente palabrería. Y eso no es lo que Dios quiere. Si yo me voy a acercar a Dios, si alguien, y esto es una realidad, tenía el derecho de venir informalmente en oración, digo yo, era su propio Hijo, el eterno Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él utilizó un término hermoso de cariño para con su Padre. Le dijo Abba, Abba Padre, que quiere decir papito Dios. Pero no fue menos reverente por ello. No. Cristo ofreció oraciones, mis hermanos, y súplicas con gran clamor. Yo me lo imagino con esa potencia de voz que tendría el Señor Jesucristo, pero también con lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Recuerden Getsemaní, cuando Él se arrodilla delante del Padre y le pide en oración, en súplica, en ruego, le dice: si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero dice claramente que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que Él estuvo aquí como humano, dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pero hay muchos de nosotros que nos acercamos muy informalmente, muy coloquialmente delante del Señor, y pensamos eso únicamente en que los demás se den cuenta, o como en llegar a mostrar una fachada. Y hermano, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, porque esta también es la causa más negra, por decirlo así, que podríamos llegar a tener para que nosotros mismos estorbemos nuestras oraciones. El aliento de Dios va a regresar a nuestra vida. Si la oración es, como dice otro gran escritor,
el aliento de Dios. Esa es la oración, el aliento de Dios, el aliento que Dios manda a nuestras vidas. Dios colocó ese aliento de vida desde Adán y Eva y nunca ha faltado. Nosotros entonces vamos a querer asegurarnos de que el aliento no sea contaminado por el hedor de la impenitencia y de la mundanalidad, que es lo que les he explicado y es lo que estoy viendo que es el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana. Tengamos cuidado cómo nos acercamos nosotros a Dios, porque nosotros mismos podemos estar saboteando nuestra respuesta de parte de Dios, nuestra manera de orar. Nosotros mismos somos los que la saboteamos. John Piper dice lo siguiente: Jesús no besa a una esposa borracha. Él es bastante crudo para hablar de esto, pero escuchen. Puede que la traiga de la calle y la lleve de regreso a la cama. Él puede ser completamente paciente con ella, servirle café caliente y un nuevo comienzo, pero él no besará a una esposa borracha. ¿A qué se refiere con este comentario John Piper? Él mismo dice: yo quiero decir que cuando la novia de Cristo, o sea, la iglesia, está emborrachada, está embriagada de este mundo, ella puede recurrir a él para un breve beso de oración, como dice el Salmo. Pero su aliento apesta tan mal de mundanalidad que él vuelve su rostro de inmediato. Y usted y yo somos la novia de Cristo. Por eso, mi hermano, nosotros no podemos. La misma Biblia dice que el que ama este mundo se constituye en enemigo de Dios. La oración. Usted se puede imaginar todos los días usted hablando con su esposa, con su esposo, o hablando con sus hijos, y que de buenas a primeras usted esto ha sucedido en muchas casas. El hombre o la mujer o los hijos que tienen una doble manera de vivir, y entonces de buenas a primeras como que se olvidaron hablando en casa de que estaban en casa y ¡pum!, soltaron una palabrota así bien grandota, y usted va a ver la expresión de los demás cómo quedan. Se les baja inmediatamente la cara, la expresión, porque ¿qué están diciendo? Entonces no se le habían olvidado estas palabras. Y es igual cuando nosotros nos queremos acercar a Dios en oración, pero no estamos ni limpios, ni estamos nosotros apartados, ni hemos sido obedientes y respetamos la palabra, no la conocemos, somos ignorantes de ella y pensamos de que entonces podemos llegar a acercarnos con pecados sucios. No podemos hacerlo. La verdad, no podemos hacerlo. Por lo tanto, oramos, mis amados hermanos, y seguimos orando sin perder la esperanza y manteniendo una cuidadosa vigilancia sobre nuestras vidas. Es mi recomendación. Las oraciones se elevan desde nuestros labios cuando vivimos en arrepentimiento. 1. Cuando leemos la palabra del Señor y la conocemos, cuando tenemos esa hambre y sed de la palabra del Señor, cuando buscamos es su gloria, no la nuestra, cuando buscamos la gloria de Dios, amando a aquellos por quienes somos más responsables, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, sus esposos, y muy expectantes, reverentes, y perseveraremos, mi hermano. Si estamos en oración, vamos a perseverar hacia el lugar donde la oración se convierte en un preciado forma de vivir. Mire, la psicología moderna dice que después de 18 días de estar haciendo algo que sea un hábito,
entonces ya se convierte en una costumbre. Pues yo quiero decirle, ahora, esto no es para que usted entonces se vaya a cansar de orar, no. Oremos y sigamos orando, pero sabiendo y teniendo en cuenta estas cosas, que muchas veces nosotros somos los que saboteamos nuestras oraciones. Las oraciones, le vuelvo a decir, saldrán de nuestros labios, pero solamente llegarán a Dios cuando vivimos arrepentidos. Tengámoslo en cuenta. Cuando vivimos leyendo y estudiando la palabra, conociendo la palabra, cuando oramos buscando es glorificar el nombre del Señor Jesucristo antes que el nuestro, y cuando nosotros estamos delante del Señor amando a nuestras esposas, a nuestros hijos, y tenemos realmente nosotros la bendición de poder estar limpios delante del Señor. Solamente así, entonces vamos a ver que comenzaremos a tener constancia, perseverancia, estaremos en una oración expectante, permanente, reverente a Dios, y vamos a perseverar, en donde nos vamos a dar cuenta, cualquier día nos vamos a dar cuenta de que, qué lindo, la oración para mí es algo que se convirtió en parte de mi vida y ahora no quiero dejarla. Esa es la gran bendición que nosotros podemos tener y a la cual yo le invito hoy que hagamos. Mis amados hermanos, esa era la palabra que Dios colocó en mi vida, en mi corazón, en mi mente, para poder transmitirla hoy en el nombre del Señor y glorificando el nombre del Señor, porque Él es el que escucha nuestras oraciones. Que nos acordemos que la invitación está cursada desde que Él estuvo aquí en la tierra y por medio del Espíritu Santo se inspiró al escritor de Hebreos para que dejara escrito que precisamente podemos entrar nosotros confiadamente al trono de gracia de Él, y que en cualquier momento estamos nosotros ahí encontrando gracia y misericordia para nuestro oportuno socorro. Así es de que está cruzada la invitación. Usted y yo estamos aprobados porque creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y por tanto tenemos nosotros derecho de entrar a la presencia del Señor. Así es de que no desaprovechemos esta invitación. Hagámoslo con mucha vehemencia, hagámoslo con mucha constancia, perseverando y orando por todos los santos, como dice el apóstol Pablo. Oramos y terminamos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. En esta mañana, Papito Dios, venimos delante tuyo para darte la gracia, Señor, porque queremos orar primeramente, Señor, por toda la iglesia. Señor Jesucristo, tú nos has permitido plantar, Señor, aposento alto, gemir, y lo has hecho con un propósito. Gracias te damos, Padre, por todos los hermanos que componen este grupo maravilloso del ministerio de intercesión, Papito Dios, los cuales hoy, Señor, presento delante tuyo para que, Señor, sean revestidos todos los días con esta autoridad, que hoy, sabiendo, Señor, que realmente nosotros debemos de cuidarnos, Señor, de las diferentes maneras en que nosotros hemos presentado hoy, Padre eterno, que somos nosotros mismos los que saboteamos nuestras oraciones, podamos tener cuidado ante todo al poder orar. Señor, que pensemos siempre que cada vez que oramos delante tuyo, podamos llegar, Señor, sin pecado. Y sobre todo, Señor, que de pronto no nos encuentres tú, que llegamos a estar orando y que nosotros, que tú puedas ver en nuestra vida que hay pecado no confesado o pecado, Señor, en donde no ha habido arrepentimiento. Padre, el rey David decía, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escucará. Él lo sabía, que hoy en día sea esta nuestra constante, que podamos entender, Señor, que tu mano nunca se va a cortar, Padre, para darnos salvación, y que tu oído, Señor, no es que se haya endurecido para oír nuestras oraciones.
sino que es por nuestras iniquidades, que hay separación, hay un abismo entre muchas veces nosotros y tú, Padre, porque nosotros no hemos confesado nuestros pecados. Y precisamente estos pecados, Señor, hacen que tú escondas tu rostro para escucharnos. Papito Dios, pero también enséñanos y que tengamos en cuenta, Señor, que no podemos llegar delante tuyo ignorando la palabra de Dios. Que siempre debemos orar, Señor, utilizando tu palabra, creyendo a tu palabra, y nunca, Señor, nos permitas apartar nuestro oído de oír tu palabra, de estudiar tu palabra, porque entonces nuestras oraciones se volverán abominación a tus oídos. Pero al contrario de esto, Señor, tu palabra dice claramente, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, a lo que está escrito, Señor, pues que tú nos vas a escuchar. Y que sabemos, Señor, que si tú nos oyes, en cualquier cosa que hayamos pedido, sabemos también que tenemos las peticiones que te habremos hecho. Enséñanos hoy a tener más conciencia, Señor, que todas nuestras oraciones primeramente deben hacerse, Señor, para la gloria tuya. Padre, que no seamos como los hipócritas, conforme lo dices tú en tu palabra, sino que al contrario, Señor, siempre te demos a ti la honra, la gloria y el honor. Pero también, Señor, quita cualquier duda acerca de lo que tú puedes hacer por nosotros, porque tú todo lo puedes. Acerca de la bondad tuya, Señor. Quita cualquier duda que el diablo venga a colocarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no haya dualidad de nada, porque el que duda nada alcanza. Permítenos siempre, cada vez que oramos, Señor, estar completamente seguros en que tú eres el Dios Todopoderoso, soberano y eterno. Señor, y que sin fe es definitivamente imposible agradarte. Y que es necesario, Señor, que cuando nos acerquemos a ti en oración, entendamos de que tú estás en nuestro corazón y que tú recompensas a los que te buscamos, Señor. Igualmente, danos la oportunidad de entender, Señor, que cuando oremos a ti, no seamos nosotros, Señor, como esas almas adúlteras a las que se refiere Santiago en su libro. Porque lo que tú deseas, Señor, no es que nosotros vivamos vidas que están, Señor, siendo colocadas con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No, Señor. Enséñanos a ser siempre fieles a ti. Enséñanos, Señor, a que, como tú lo dijiste, podamos respetar, Señor, de que tú mismo dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías, pero lo haces es para que tu nombre sea glorificado por el Padre. Gracias, Señor. Enséñanos a no subestimar a ninguna persona, Señor. Si nosotros somos hombres, a ninguna mujer. Si son mujeres, a ningún ser humano, a ningún hombre. Porque, Señor, en el disgusto hay pecado. Y como tú lo dijiste, airaos, pero no pequen. No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Hay gente que se disgusta, Señor, y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y ni siquiera se hablan. Señor, después quieren llegar delante tuyo y no habrá respuesta a sus oraciones porque han subestimado a un hijo tuyo. Y que entendamos, Señor, que mucho más cuando nosotros menospreciamos a tus mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras hermanas en Cristo, a nuestros familiares. Señor, como tú dijiste, nuestras oraciones siempre tendrán estorbo si nosotros no arreglamos esta situación. E igualmente, Señor, como lo dijo el sabio Salomón, enséñanos a acercarnos, Señor, temerosa y respetuosa y muy reverentemente delante tuyo. Quita de nosotros toda informalidad, quita de nosotros toda familiaridad contigo. Porque hay veces que no te respetamos.
Y que no nos demos prisa, Señor, en hablar tanta palabrería, ni que se apresure nuestro corazón a proferir tantas palabras delante tuya. Pareciera, Señor, a veces que utilizamos adjetivos y adjetivos y adjetivos y nunca vamos al grano de lo que tú quieres, Señor. Padre, que nos acordemos que tú eres el que estás en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Y que la más grande oración que tú enseñaste, Señor Jesucristo, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, y pidiendo que se haga la voluntad aquí en la tierra como ya se hace en el cielo. Papito Dios, regresa el aliento a nuestra vida, la fortaleza, para que entendamos que debemos de esforzarnos en estar orando, Señor, en poder saber hoy en día contestar. Cuando nos pregunten cómo está tu vida de oración, nosotros podamos decir: bien, soy un guerrero de oración, soy un intercesor, soy una intercesora. Yo oro a Dios, no por obligación, no por programación, sino oro a Dios porque esa es mi vida, es parte de mi existencia. Que ese sea también el hálito, que ese sea también el suspiro diario de nuestra vida, el poder estar delante tuyo. Para ti sea honra y gloria, amado Padre Celestial, Señor Jehová Dios. Para ti sea la honra y la gloria, Espíritu Santo de nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo el ministerio de intercesión, y toda la iglesia, y todos los amados hermanos, y todos nuestros amigos que se han conectado, sean bendecidos en ti, Señor Jesucristo. Padre, gracias. Y todos decimos amén. Mis amados hermanos, es una bendición tremenda y es un privilegio el poder haber estado delante de ustedes, teniendo este tiempo de palabra, este tiempo de oración, y bendigo a Dios por sus vidas y creo en el nombre del Señor Jesucristo de que este día va a ser muy bendecido y todavía veremos más y más la gloria del Señor en nuestras vidas. Dios les acompañe, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Mañana tenemos nuestra reunión familiar. Mañana continuamos con la serie de las parábolas del Señor Jesucristo. Y mañana viene una parábola que es preciosa, mis amados hermanos. Yo quiero que usted tenga atención mañana y preste toda su atención, porque de verdad que vamos a ser muy bendecidos de Dios. La semilla de mostaza, mañana viene doble plato, 2 en 1, como dice, la semilla de mostaza y la levadura. Y esto nos va a enseñar cómo nosotros podemos extender el reino de Dios desde que Cristo nos enseñó esta parábola. Bendiciones del Señor. Feliz día. Dios les bendiga a todos.